Bien, hola nuevamente. Vamos a continuar con el curso Biorefinerías del programa Doctorado de Ingeniería Material y Procesos Sustentables de la Universidad del Biobío. En el día de hoy vamos a comenzar a trabajar el segundo tema de la asignatura. De hecho, es una parte fundamental en este estudio de las biorefinerías por cuanto nos vamos a enfocar en cómo se realiza el análisis de los procesos de biorefinería y qué elementos generales del análisis de procesos, en muchos casos análisis de procesos asistido por computador, deben considerarse para tratar de llegar a un diseño óptimo de una biorefinería. Por ende, en la agenda de hoy tenemos algunos elementos que pueden ser conocidos, sobre todo para aquellos que tienen formación en ingeniería química de pregrado, y otros temas que son un poco más específicos que al menos en nuestro programa de pregrado nos imparten, que tienen que ver con la integración térmica y el análisis económico eh, de los procesos. En ese sentido, si nosotros recurrimos a la estrategia del diseño de procesos, tenemos que considerar que es algo que ha venido evolucionando en el tiempo y ha estado muy relacionado sobre todo a la evolución de los medios de cómputo. Eh, los procesos tradicionalmente partían su diseño desde la concepción de una idea que estaba fundamentada en una necesidad material dada, lo cual no ha cambiado hoy en día. Sin embargo, el camino para llegar al resultado, que era que es lo que se espera, que en realidad este resultado puede ser un bien, un servicio, era un camino que tenía que ver mucho con la creatividad de un individuo. Eh, Ese individuo era la persona que no, por lo general no era la persona que establecía el objetivo solo ella, sino que el objetivo, como le decía, partía de una necesidad que podía ser incluso una necesidad colectiva, pero era capaz de, dada sus capacidades personales y su talento, llegar a obtener un resultado en el diseño que era un resultado factible en las condiciones en que éste lo realizaba. Sin embargo, tenemos que considerar que hoy en día el enfoque se realiza de una manera un poco diferente, se trabaja en equipos y sin embargo no ha cambiado, por ejemplo, el hecho de que la creatividad del equipo de trabajo casi siempre se correlaciona con el éxito del diseño final que se obtiene. Hay que considerar también que los diseños hoy en día están limitados por una serie de restricciones que pueden ser restricciones internas y restricciones externas de este. Las restricciones internas del diseño son restricciones que siempre han existido y que por lo general están relacionadas con factores físicos, tienen que ver con las condiciones del proceso, con los materiales, con el personal con el cual se cuenta, con el tiempo que uno tiene para desarrollar el diseño, por tanto este tiempo ustedes saben que no es infinito, que muchas veces de hecho uno está contrarreloj cuando está haciendo el diseño de un proceso o la modificación de un proceso ya existente, y después tenemos aquellas condiciones de frontera que son ya externas al proceso propiamente dicho, que tiene que ver con la disponibilidad de recursos, con las normas y los códigos que existen para los diseños de procesos. Muchos tienen que ver con regulaciones ambientales y de seguridad que por lo general son regulaciones que responden a políticas locales y obviamente, bueno, que hay restricciones que son económicas, que tienen que ver con la disponibilidad de presupuesto para desarrollar los diseños. Y lo que sí se conviene es que el diseño tiene que ser factible técnica y económicamente, en primera instancia, porque es lo que mueve a los inversores, pero hoy en día el factor ambiental es relevante también. Es por ello que se está tratando de cambiar desde esta política de los diseños de procesos lineales hasta el diseño de procesos, hacia el diseño de procesos que tiene una estrategia circular. Esto lo vimos en la primera charla de la asignatura y guarda relación con el concepto de economía circular que está tomando mucha relevancia hoy en día. Ahora, ¿qué nos motiva a hacer nuevos diseños de procesos? Bueno, tenemos oportunidades que aparecen en el mercado, modificaciones tecnológicas que están dadas ya sea por el cambio de las características de una materia prima, por la diversificación de la producción. Tenemos un ejemplo muy cercano acá, que es el desarrollo, por ejemplo, de fibras textiles a partir de celulosa, que es lo que están haciendo las industrias locales. Esto tienen que tomarse en consideración para hacer reconversiones a las plantas eh, que existen. Pero la mayoría de esto está siempre dada por necesidades del cliente. El cliente es la persona o en realidad es el mercado hacia el cual está dirigida la producción
de las plantas que se están diseñando o que se están reconvirtiendo. Y en este caso hay que establecer dos criterios fundamentales. Los must have. ¿Qué significa esto? Que mi diseño tiene que cumplir con ciertas especificaciones, y los should have, o sea, los debería tener, o sea, que son aquellas especificaciones deseables a las cuales se quiere llegar con el diseño del proceso. Y así uno, en el libro de Sinnott y Towler, ellos proponen una estrategia o una serie de pasos que son fundamentales para diseñar un proceso. Y vean que en la parte superior estos parten de las necesidades del cliente, y para uno poder conversar, digamos, de manera cuantitativa, con números, con los clientes, uno tiene que tener ciertas evaluaciones preliminares de los procesos. Y esas evaluaciones son las que pasan por desarrollar modelos de planta, modelos de comportamiento, predecir las adecuaciones de ciertas condiciones de reacción, digamos, por ejemplo, a las especificaciones de diseño del proceso. Y esto se hace a través de investigación y desarrollo, se hace a través de ingeniería inversa con procesos similares que ya estén existentes, y posteriormente que uno ya convenga con el cliente cuáles son aquellas etapas que deben mejorarse, aquellas etapas en las cuales coinciden que debe contener el proceso. Se pasa ya a una etapa del diseño un poco más específica, después de la cual debería tenerse una aprobación del cliente. Veamos de manera muy preliminar cada una de estas etapas y cuáles son las características que ellas tienen. Veamos, primero, las necesidades del cliente, que son las que llevan a nuestras especificaciones de diseño. ¿Qué preguntas debemos responder en esta etapa? Bueno, ¿qué es lo que estamos diseñando? ¿Cuánto queremos de nuestro producto? ¿Dónde vamos a construir la planta? ¿Cuáles son las restricciones que existen si yo construyo la planta ahí? Y estas preguntas tienen que ver, les pongo un ejemplo muy, muy simple. Si nosotros queremos ampliar la producción de una de las plantas de Arauco, ¿dónde nos vamos a instalar? En territorio mapuche, por ejemplo, tiene una serie de restricciones, tiene una serie de regulaciones, tiene una serie de implicaciones sociales, ambientales, que nosotros debemos respetar y tener al menos consideradas preliminarmente antes de abordar el proceso de diseño. Y estas son restricciones que están en el marco externo. Después tenemos las restricciones internas, que cuáles son las características del producto. Una fibra textil a partir de celulosa, ¿qué resistencia debe tener la fibra? ¿Cuál es la cantidad de hilos por centímetro cuadrado de esta fibra? O sea, una serie de especificaciones técnicas que tenemos que considerar antes de partir con el diseño. Y en este sentido, si uno puede, digamos, tener un proceso de referencia, ayuda mucho, porque uno podría establecer límites para las variables operacionales desde este mismo punto donde está haciendo las especificaciones del diseño. Y acá, bueno, hay una serie de elementos que debemos considerar también, que tienen que ver con el lenguaje que uno va a usar durante todo el desarrollo del proyecto de ingeniería. Y esto tiene que ver con cuáles son los sistemas de unidades que vamos a ocupar, cuáles son los códigos de diseño que vamos a ocupar en cada caso, qué detalles sabemos de nuestra materia prima y de nuestro producto, y bueno, los demás aspectos que le mencioné anteriormente. Todo esto debe partir desde el día cero que está el proyecto hasta el último día de manera consistente, para que el equipo de diseño no tenga que estar volviendo continuamente al inicio a revisar elementos que debieron haber sido definidos de manera clara y transversal desde el día cero que inició el proyecto. Por eso las especificaciones de diseño son tan relevantes, porque ellas constituyen la base del diseño. Después tenemos una serie de etapas que son consecutivas y que tienen que ver un poco más con aspectos de la ingeniería conceptual, que es donde nosotros generamos varios diseños. Por lo general son diseños que van a ser evolutivos, que van a ir mejorándose en el tiempo por la interacción entre el equipo de diseño con el cliente, con determinados aspectos tecnológicos que parten, o sea, que salen de la investigación que se haga relacionada con el trabajo de diseño, y hasta llegar a lo que es el diseño detallado de secciones de proceso y de equipo. La idea es tener una serie de alternativas, compararlas sobre una misma línea base, y poder sobre esa misma línea base tomar decisiones cuál es el camino más
digamos, apropiada para continuar con el diseño. Y esto siempre tiene que partir de una aprobación por parte del cliente. Ahora, ¿cómo se generan los diseños conceptuales? Bueno, como le decía al inicio de la charla, estos diseños, eh, cuando se comenzó digamos, el desarrollo de la humanidad, están directamente relacionados con la capacidad de un individuo y para generar ideas. Acá tenemos, bueno, el caso específico de Da Vinci, pero hoy en día no es tan así. Hoy en día no aparecen soluciones mágicas, hoy en día no aparecen aquellas soluciones donde ninguno de los inversores esté dispuesto a hacer un proceso de prueba y error hasta llegar al diseño final, porque el mercado es el que lo define, porque los recursos no son, digamos, infinitos y porque el nivel de especialización que se requiere en los diseños no permite llegar a ello por una prueba de error. De ahí que se ha implementado el concepto de me the third, yo el tercero, significa si tú eres capaz de proponerme algo que ya esté demostrado que funciona y ojalá que esté instalado y que tenga determinadas ventajas en el mercado, yo voy a estar dispuesto a invertir en ello. Si se requiere mucha innovación, lo que uno se encuentra, sobre todo en las empresas de proyecto, es que aquí no se viene a inventar, o sea, not invented here. Los diseños por lo general uno los puede clasificar según el grado de innovación que estos requieren. Y ahí uno podría decir, bueno, tenemos aquellos que son modificaciones a diseños existentes, los cuales no tienen mucha discusión, simplemente su discusión se basa sobre el efecto que va a tener en la productividad, en la eficiencia de los procesos, en la aceptación al mercado. Después tenemos los cambios de capacidad que están directamente relacionados con una forecasting que uno hace del mercado, hacia dónde vamos a crecer, cuáles son las perspectivas de la empresa y que también las discusiones son relativamente, digamos, no me gustaría decir simples, pero son relativamente transparentes, que son fáciles de llevar a cabo siempre y cuando se tenga una base sólida sobre la tecnología y lo que se vaya a cambiar en esta. Y por último tenemos el diseño de nuevos procesos donde aquí sí el factor de innovación es muy relevante, donde digamos que podemos localizar el caso de las biorefinerías en este tema de los nuevos procesos. ¿Por qué? Porque son procesos novedosos, son procesos desafiantes que intentan desplazar otros que ya están en el mercado o quizás no del todo, pero sí cuando se parte de una materia prima diferente debemos convenir en que la cantidad de modificaciones que se realizan son muchas y por lo general estas modificaciones no son baratas y no son gratis, o sea, hay que convencer de manera contundente a las empresas a que inviertan en estos nuevos diseños. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, nosotros tenemos que partir de una base que es un diseño conceptual básico y empezamos a evolucionar sobre este diseño a partir del uso de modelos de comportamiento. En este sentido, tenemos que decir que los simuladores modulares secuenciales, sobre todo para procesos continuos, son muy útiles y son, digamos, una manera bastante atractiva de mostrar diferentes resultados, hacerlo en tiempo relativamente corto. Por eso cuando uno quiere ser un interlocutor válido con los inversores, quizás el uso de estas herramientas son una estrategia muy recomendable. Después que uno hace estos modelos de comportamiento, lo ideal es tratar de compararlo con lo que debería ocurrir en la realidad y esta comparación puede partir desde el uso de datos de laboratorio obtenidos a diferentes escalas, ojalá hasta escala piloto, o a partir de comparación con datos existentes en la literatura o con procesos similares, de manera que uno esté seguro dentro de un margen de error lógico que el modelo que estamos ocupando para predecir el comportamiento de nuestro proceso se adecua a lo que uno debería esperar en la realidad. Aparecerán innumerables alternativas de proceso y estas alternativas, incluso todas, podrían cumplir con las especificaciones que queremos del producto final. Sin embargo, su performance energético, su comportamiento ambiental va a variar y de ahí que uno tiene que ocupar criterios que sean transparentes, entendibles, fáciles de entregarle a los decisores, a los inversores, para poder comparar estas alternativas. Cuando menciono estos criterios, ¿cuáles pueden ser? Pueden ser eficiencia energética, rendimiento en determinada reacción, productividad y selectividad en determinado también grupo de reacciones. Y estos son criterios que uno tiene que
transparentar y hacérselo llegar al cliente para convencerlo de que la alternativa de proceso que estamos proponiendo es la mejor. Es por ello que el camino es este, o sea, vamos a tener una idea, esta idea la vamos a tratar de implementar en un modelo y a partir de innovación, discusiones e investigación, tratar de llevarlo a la mesa de discusión hasta que convenzamos al cliente de llevar a cabo la inversión. Cuando este cliente está satisfecho, pasamos al siguiente a la siguiente etapa. Ahora, lo más relevante acá es que esto debe documentarse. Uno tiene que tener una serie de documentos que respalden el diseño y estos documentos no son triviales, o sea, son documentos que van a ser manejados por diferentes departamentos dentro de la empresa de proyecto y por tanto cumplir con las especificaciones que se hizo al principio y que fueron las que les mencioné es muy importante para que el proceso del flujo de información sea lo más adecuado posible. Ahora, ¿cuáles son las motivaciones que tenemos nosotros para los diseños? Bueno, podríamos decir que hoy en día una muy clara es que queremos migrar desde estas, digamos, políticas de consumo que tenemos implementadas y que están basadas sobre el uso de recursos fósiles, recursos que por lo general han provocado todos estos efectos ambientales negativos, hacia estrategias que sean estrategias, digamos, más aceptadas por el medio ambiente y que nos permitan cumplir con los principios del desarrollo sostenible, que estuvimos conversando sobre ellos también en la primera charla de nuestra asignatura. Y esto, aunque parece materiales más simples, materiales cuyo impacto ambiental es considerablemente menor que los que están hoy en día de manera masiva en el mercado, llegar a ellos no es fácil. O sea, tenemos que tomar en consideración que no porque los materiales provengan de biomasa es sencillo llegar a ellos, es sencillo convertirlos en un material biodegradable en un tiempo razonablemente corto, y por eso estas motivaciones tienen que estar fundamentadas con criterios técnicos, no pueden ser criterios empíricos, no pueden ser criterios que digan que porque partimos de una biomasa vamos a llegar a un recurso que va a ser aceptado en el mejor sentido de la palabra por el medio ambiente. Tenemos acá ejemplos también, por ejemplo, si nosotros tenemos una industria, en el caso de la industria azucarera, que es una industria que produce a nivel base azúcar, calor, electricidad, mieles, y la queremos reconvertir en una biorefinería, como es el caso de lo que está ocurriendo en Brasil hoy día, sería una fábrica capaz de producir, además de esos compuestos básicos de la industria azucarera, producir etanol, biogás, incluso polímeros. Uno tiene que tomar en consideración muchos factores y estos factores son los que van a formar parte de la estrategia de reconversión. Por ejemplo, ¿qué factores uno podría tomar en cuenta de la industria del azúcar básica o elemental? Bueno, ¿cuál es la composición de las mieles? Son ricas en azúcares, ricas en carbohidratos. Bueno, pueden ser la base para hacer fermentaciones, pero además podrían ser la base para producir metabolitos. Podrían ocuparse, por ejemplo, las mieles, además de para producir etanol. El residuo de ese proceso podría ser ocupado, por ejemplo, en la producción de biogás. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la distribución óptima de las corrientes para que el beneficio económico y ambiental al final sea máximo? Ahí empieza la estrategia de proceso. Ahí empezamos el proceso de diseño que se convierte en algo iterativo y algo que involucra un pensamiento multidisciplinario y transversal. Les tengo un ejemplo. Por ejemplo, una tonelada de caña. Con una tonelada de caña uno obtiene, además del azúcar y las mieles, dos residuos fundamentales. Uno de ellos es el bagazo, que es el residuo sólido que sale de cuando uno muele esta parte de la caña, que es la caña propiamente dicha, y la paja y el cogollo, que son los residuos que salen de las hojas y de la parte superior de la caña de azúcar. Hoy en día el bagazo se ocupa de manera extensiva en la industria para la generación de electricidad, para autoconsumo en la industria y también para exportar electricidad a las redes eléctricas. Sin embargo, la paja y el cogollo por lo general se queman en el campo y no se aprovechan porque involucra, por ejemplo, un alto contenido de cenizas. Si uno analiza la composición en celulosa
hemicelulosa y lignina, de estos residuos uno puede llegar a la conclusión de que tiene grandes cantidades por cada tonelada de caña. O sea, estamos hablando de que hay alrededor de un 50% de la caña que estamos despreciando, que la estamos quemando. ¿Qué podríamos hacer con ella? Es una pregunta que se hace y que a partir de ella hay varias estrategias de proceso que se están desarrollando hoy en día. Ahora, resumiendo, ¿qué documentación nosotros debemos incluir en el diseño de un proceso? Bueno, primero un estudio de mercado para el espectro de productos. ¿Recuerdan cuando hablábamos de biorefinería? Que teníamos la biorefinería de productos y la biorefinería para energía. Aquella biorefinería de productos estaba enfocada en un espectro de productos que se podían obtener a partir del procesamiento primario y secundario de la biomasa en cuestión. Después que uno tenga ese estudio de mercado y decida el espectro de productos, cuál es su producto líder y cuáles serían los subproductos a explotar, tiene que establecer las bases de diseño, describir el proceso que va a desarrollar un diagrama de flujo de este proceso y seguir una serie de pasos que son comunes a la estrategia general de diseño de proceso que ustedes pueden ver o pueden consultar en cualquiera de la literatura especializada al respecto. Ahora, sea cual sea la literatura que nosotros ocupemos o los pasos que ocupemos para diseñar un proceso, tenemos que partir de un diagrama de flujo de ese proceso. Y es lo que vamos a ver en la siguiente parte de nuestra charla. Bien, veamos entonces los pasos que debemos seguir para desarrollar un diagrama de flujo. Acá la estrategia que se propone no es una estrategia única, sin embargo es algo que nosotros consideramos que reúne la forma en que lo presentamos la mayoría de los elementos que hay que tomar en consideración para diseñar un proceso tecnológico y son perfectamente aplicables a las biorefinerías. Primeramente, uno tiene que considerar el concepto de anatomía de un proceso. La anatomía del proceso son simplemente aquellos elementos que conforman de manera general las partes de un proceso químico. Digamos que tenemos etapas de almacenamiento de materias primas, después preparación de la alimentación, significa aquellas operaciones que uno hace para adecuar las materias primas a las condiciones operacionales en cada una de las etapas del proceso. Por ejemplo, si estamos hablando de una gasificación, podríamos estar hablando en ese caso de etapas de reducción de tamaño de partícula, etapas de presecado de la materia prima, tamizado, eliminación de materiales como tierras y demás. Esa es la parte de etapa de preparación de materia prima. Después tendríamos lo que es el core o el centro del proceso, que es donde ocurre la transformación, que serían las etapas de reacción, básicamente, y posteriormente una serie de una consecutividad de operaciones que van a instalarse y van a ser más o menos intensivas en función de las especificaciones del producto que nosotros queremos en el proceso. Salidas de cada una de estas etapas podemos identificar, por ejemplo, aquellas que forman parte de los coproductos, que son aquellos productos que se obtienen en paralelo con el producto principal, y también corrientes de residuos. Estas corrientes de residuos tenemos que considerar que si queremos hacer un análisis holístico del proceso, pasarían a plantas auxiliares donde ocurre el tratamiento de los residuos antes de su disposición final. Muchas preguntas se hacen. Bueno, ¿cuáles serían las alternativas de separación? ¿De qué dependen esas alternativas? ¿Ocupamos membrana? ¿Ocupamos destilación? ¿Ocupamos simplemente una decantación? ¿Una sedimentación? ¿De qué dependen estas alternativas? Son preguntas que uno se hace. ¿Cuál sería el objetivo que tiene esta anatomía del proceso y que posteriormente se ve plasmada en los diagramas del proceso? El diagrama más elemental de un proceso químico, digamos, un proceso de biorefinería, es el que se conoce como diagrama de bloques del proceso. ¿Y cuál es la información que contiene este diagrama de bloques del proceso? Bueno, contiene elementos que te permiten identificar si el proceso es continuo, si el proceso es a batch, las entradas y salidas al mismo, las etapas de pretratamiento, si se necesitan, dónde deberían estar estas etapas ubicadas, qué tipo de reactor es el que se está ocupando, cuáles serían las alternativas de separación, que es lo que le mencionaba delante,
la separación permite obtener los estándares de calidad definidos para el producto final. Necesitaríamos hacer determinados reciclos en el proceso, y si estos reciclos hay que realizarlos, ¿por qué y en qué medida hay que hacer los reciclos? Porque recuerden que cada vez que uno hace un reciclo en un proceso, eso tiene dos implicaciones fundamentales. Una de ellas puede ser que afecta obviamente la composición de los materiales, y esto estaría relacionado con las reacciones, y la otra podría ser que afecta el balance de energía del proceso, ¿cierto? Porque los niveles de temperatura en las diferentes etapas cambian, y por tanto hay que tomarlo en consideración también en referencia a la eficiencia térmica del proceso. Ahora, veamos algunos ejemplos. Acá tenemos un proceso donde se dice que se produce hidrógeno por reformado catalítico de metano, proceso bastante común, bastante conocido en la literatura, y que ocurren dos reacciones en paralelo, la ASR, que es por sus siglas Steam Reforming, y la reacción de Water Gas Shift, que es donde el dióxido, acá está en su forma reversa, donde el dióxido de carbono y el hidrógeno dan lugar a la formación de monóxido de agua. La forma más presentada en la literatura es la Water Gas Shift, sin la R al final, que es la inversa de esta reacción. Ahora, la reacción 1 es endotérmica. La reacción 1 ocurre en presencia de vapor de agua a 700 grados Celsius, con un catalizador de níquel soportado en alúmina, y se conoce como steam reforming. El steam viene del nombre del vapor de agua. La reacción 2 es una reacción exotérmica, es una reacción paralela, y por lo general es una reacción que compite por los sitios activos cuando ocurre en paralelo con la steam reforming. El metano y el vapor se alimentan en un reactor donde se precalienta en la sección superior de este reactor. Estamos hablando de la preparación de esta materia prima, y el reactor tiene intercambio de calor por llama directo, dado las altas temperaturas a las que está sometida la reacción, y esta mezcla se hace fluir por a través de un lecho catalítico, y sale del reactor una mezcla de gas que se conoce como gas de síntesis, que contiene los óxidos de carbono, el metano que no se convirtió y el hidrógeno. La cantidad de monóxido en la mezcla hay que reducirla por una etapa de, purificación, y esa etapa de purificación, que es la water gas, es una reacción de equilibrio, una reacción que está limitada por el equilibrio, que por lo general en la industria uno la encuentra en dos niveles de temperatura: la water gas de alta temperatura y la water gas de baja temperatura, para lograr un balance entre el equilibrio y la cinética. Ustedes saben que en la medida que la temperatura aumenta, aumenta la velocidad de reacción. Eso está descrito por el modelo de Arrhenius. Sin embargo, cuando son reacciones de equilibrio, uno tiene que mantener la progresión óptima al equilibrio, y eso significa que hay que estar controlando la temperatura de reacción de manera que la conversión sea lo máxima posible. Estos gases, bueno, después le dan las etapas finales, que son los post-tratamientos que ocurren en la planta. Aquí podemos nosotros entonces observar un diagrama del proceso, y yo les preguntaría, ¿creen ustedes que esto es un diagrama de bloque de proceso? Esto es una secuencia esquemática, pero no es un diagrama de bloque de procesos. ¿Por qué razón? Lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Creen ustedes que este de acá es un diagrama de bloque de proceso, donde se identifican cada uno de los equipos? ¿Qué información ustedes creen que faltaría? Bueno, veamos otro ejemplo. Dejemos ahí la pregunta en stand-by, la información que falta. Acá tenemos un proceso de producción de caprolactano a partir de tolueno, y aparecen todas las etapas que toman lugar. Sin embargo, por ejemplo, acá hay una hidrogenación. Uno debería asumir que estos son reactores de hidrogenación catalítica, donde hay un reciclo de catalizador. Acá igual, el catalizador se está reciclando constantemente. Posteriormente tenemos la sección de extracción y purificación del producto, y una segunda etapa de reacción. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes creen que un diagrama de bloque o un PFD? Un diagrama de flujo de proceso. Esto es un diagrama de bloques también.
¿Por qué razón? Porque es una representación simple del proceso. Sin embargo, el diagrama de bloque de proceso debería incluir más volumen de información. Aunque esto se puede identificar al igual que los anteriores, repito, como diagramas de bloque de proceso en su acepción más general, todavía hay información que se requiere para que el diagrama de bloques tenga una completitud que permita comprender las transformaciones que están tomando lugar. La idea es que cuando uno lee el diagrama de bloques, porque se conoce como lectura de diagrama de bloques la comprensión de esa representación gráfica del proceso, sea capaz de comprender al menos las transformaciones fundamentales, los tipos de catalizadores que se ocupan, los niveles de temperatura en los que se trabajan, el número de etapas digamos, de purificación o de pretratamiento. Esas son informaciones elementales que uno puede tener a priori cuando está desarrollando un proceso. Veamos ahora cuando nosotros preparamos un diagrama que es incluso más informativo que el diagrama de bloque de proceso, que es el que se conoce como diagrama de flujo de proceso. Claramente, antes de partir con el diagrama de flujo de proceso, tenemos que desarrollar el DBP, diagrama de bloques. ¿Por qué? Porque este nos va a dar la secuencia de las operaciones, el orden en que estas operaciones se ubican en el proceso dado, y a partir de él nosotros, basándonos en las normas existentes, podemos comenzar a construir nuestro diagrama de flujo de proceso. ¿Qué contiene el diagrama de flujo de proceso y cómo podemos construirlo? Bueno, primeramente, uno, si está desarrollando un proceso nuevo, debería comenzar con una referencia de un proceso similar que exista. Si estamos mejorando el proceso, puede partir con el diagrama existente de este mismo proceso y debe tomarse en consideración que hay que ocupar la nomenclatura y la simbología que existe normada para cada una de las etapas o para cada uno de los equipos que están involucrados en el diagrama de flujo de proceso. En la primera parte, o en la primera acercamiento al diagrama de flujo de proceso, uno tiene que ubicar las etapas fundamentales del proceso, tiene que ubicar los lazos de control principales de este proceso y debe incluir esta información general. O sea, deberíamos tener los equipos para tener un PFD lo más completo posible. Deberíamos incluir todos los equipos, los almacenamientos iniciales, los dispositivos para transporte, incluir composiciones de las corrientes principales del proceso, tabular los flujos por componente, las tablas de composiciones, o sea, la tabla que se conoce como diagrama de masa y energía del proceso. Además, debe proveer, como les decía, los lazos de control principales, la composición y los flujos molares en algunas corrientes también pues, es opcional, no es obligatorio, al igual que determinadas condiciones operacionales en los equipos. Acá tenemos un diagrama de flujo de procesos que he extraído del libro de Towler, Towler. Sin embargo, vean que este diagrama hay mucha de la información que le mencioné anteriormente que falta también, que podría estar vinculada, por ejemplo, si uno hace una primera mirada del diagrama, con los niveles de presión y temperatura que tiene cada equipo. La forma que lograron acá, o de hecho los lazos de control principales tampoco están descritos acá, la forma que proponen hacer acá y digamos, solventar esa deficiencia de información es incluirlo en la cuartilla del diagrama, la información de las corrientes en la parte inferior. Entonces en esta parte ustedes van viendo la numeración y pueden conocer cuáles son las composiciones, las corrientes, las temperaturas, y esto es muy útil porque teniendo esto en mano ustedes pueden ser capaces de perfectamente simular el proceso. Ahora es muy importante que se ocupe la simbología normada para esto. ¿Por qué? Porque recuerden que esto es un diagrama que es un lenguaje de la ingeniería, donde cualquier ingeniero químico o cualquier otro grupo de proyecto debe ser capaz de tomarlo en sus manos y
interpretarlo, saber que este símbolo es un intercambiador de calor de tubo y coraza, saber que esto es un filtro digamos, un filtro de tamiz, que esto es una columna donde acá arriba tenemos el separador de gotas, que acá tenemos una etapa de mezclado. Entonces es una serie de elementos que son generales que uno conoce porque conoce la norma. Y en caso de que haya algún símbolo que a uno le escape, uno puede ir, ver la norma y poder interpretar de manera clara el diagrama que está analizando. La norma tiene simbologías como esta, donde cada uno se corresponde con determinado equipo. Ustedes la pueden buscar, consultar. Hay muchos libros de ingeniería que las tienen incluso en sus anexos, la nomenclatura y la simbología ocupada para los diferentes diagramas. Ahora, ¿cómo vamos completando el diagrama? Como les decía, si tenemos que hacer una primera pregunta, ¿estamos modificando una planta existente? Bueno, si estamos modificando una planta existente, nosotros tenemos que seguir el procedimiento para reconvertir esa planta. ¿Existe una alternativa comercial a esta planta? Caso de que no sea existente, sí, bueno, tenemos que tomar esa alternativa, hacer una evaluación de la misma, optimizarla para nuestras condiciones y evaluarla a partir de simulación y bueno, los aspectos que vimos al inicio de la charla. Ahora, tenemos una alternativa comercial para un producto similar, o sea, no tenemos una para este producto, pero tenemos una para el producto similar, no. Si no tenemos una para el producto similar, entonces tenemos que decir, o sea, o llevar a cabo el procedimiento para diseñar nuevos procesos. Si tenemos alguna similar, entonces lo que hacemos es modificar este diseño hasta llegar al objetivo que queremos llegar en el diseño final. Y de acá podemos tener, digamos, el diagrama general del proceso, con las etapas, con los criterios de eficiencia y demás. Ahora, lo que se puede rescatar de esta sección es que en dependencia del objetivo de mi diseño, en dependencia de la información con que yo cuento, van a ser las estrategias que voy a tomar para diseñar el proceso. Ahora, si uno quiere sintetizar un nuevo proceso, debe tomar en consideración determinados aspectos. Y son estos que están resumidos acá. Y estos aspectos parten desde analizar en qué forma vamos a operar la planta hasta llegar a la recuperación de los residuos que se generan en estas plantas, pasando por varias etapas. Y estas etapas están recogidas en la metodología que se conoce como metodología del diagrama de cebolla, donde el centro del diagrama es el reactor. ¿Por qué es el centro del reactor? Porque el reactor es aquella etapa donde ocurren las transformaciones fundamentales y el diseño de cualquier separación, reciclo, recuperación térmica y demás parte de la eficiencia o la extensión a la que ocurre la conversión en el reactor. Veamos cada una de estas etapas. ¿Por dónde partimos nosotros? Bueno, partimos por el diseño de los reactores. Ustedes saben que diseñar un reactor es sumamente complejo y de hecho ustedes conocen varios modelos de comportamiento que son los reactores de mezcla, el modelo para reactor de mezcla perfecta, el modelo para reactor que se comporta como un flujo en pistón, son como los más generales que ustedes conocen. Sin embargo, saben que esto nos da una representación que no es real. Es una representación que nos permite cuantificar efectos, una representación que nos permite acercarnos a la realidad, pero sin embargo ustedes saben que no es real y que su aplicación en la medida de lo posible, aunque es útil, en muchos casos está limitada, sobre todo en procesos complejos como son los procesos que ocurren en las biorefinerías. ¿Cuáles son los problemas reales que limitan el uso de estos modelos? Bueno, podemos decir, por ejemplo, si es un proceso catalizado, ¿cómo introducimos el catalizador en el reactor? Va a ser un reactor que va a tener tubo relleno. Si es un reactor de mezcla, va a tener un canasto donde está el catalizador mezclándose con la fase fluida. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo transferimos calor al reactor? Sabemos que podemos hacerlo con un serpentín. Sin embargo, si ese reactor tiene partes móviles, el serpentín podría ser un problema. Lo hacemos a partir de una chaqueta. Lo hacemos con pump around de los productos al interior del reactor hacia la parte externa.
Son todas estas preguntas que debemos hacernos cuando tenemos reactor. Y hay otra serie más de limitaciones que los invito a que revisen el libro de Sinodan Towler, que ahí están descritas de manera detallada. Ahora, si tenemos, ¿cuáles son los reactores más comunes que nosotros nos encontramos? Lo hemos venido conversando hasta ahora. Los reactores de lecho fijo. Un ejemplo típico es el reactor de gasificación downdraft o updraft, donde hay un lecho fijo de la biomasa que se está convirtiendo en el tiempo. Tenemos los reactores donde tenemos el lecho móvil, el lecho se mueve en el interior del reactor, y también tenemos los reactores de lecho fluidizado, que pueden ser burbujeantes o reactores de lecho fluidizado circulante. Cada uno de ellos tiene determinadas características, por tanto, a la hora de diseñar el proceso, tenemos que detenernos a pensar cuál es el reactor que más nos conviene ocupar. ¿Por qué razón? Porque pongamos el ejemplo, los dos casos extremos que tenemos acá. El reactor de lecho fijo es un reactor que es relativamente fácil de operar, sin embargo es un reactor que tiene problemas para la transferencia de calor al interior del lecho, es un reactor que también tiene gradientes de concentración en el interior del lecho, y esos son problemas operacionales que hay que tomar en consideración. Sin embargo, un reactor de lecho fluidizado, un reactor que se comporta de manera homogénea en cuanto a la conversión de los materiales, pero tiene como limitación que el control de la operación es complejo, y hay que tomar en consideración muchos aspectos para lograr operar estos reactores en el rango de resultados que nosotros esperamos para la transformación que está tomando lugar. Ahora, ¿qué pregunta nos debemos hacer? Si el reactor es catalítico, ¿el efecto catalítico supera al térmico? ¿Qué significa esto? Que si yo tengo reacciones que son catalizadas y las hago a muy elevada temperatura, podría estar acercándome al equilibrio y dejaría de jugar un papel fundamental el catalizador. Esa es una pregunta. ¿El catalizador es homogéneo o heterogéneo? ¿Qué ventaja tiene ocupar un catalizador heterogéneo sobre un homogéneo? ¿Es estable el catalizador? Es una pregunta que hay que hacerse y que hay que incorporarla en todas las experimentaciones que se hagan con estudios catalíticos con perspectiva de aplicación industrial. ¿Por qué? Porque si tenemos un catalizador que es inestable, tenemos dos opciones. Uno, generar una estrategia de proceso para reactivarlo de manera continua, sin detener la operación, sin hacer mantenimiento constantemente. Y la otra opción es tener este catalizador que sea estable un largo periodo de tiempo, detener y renovar la carga. Estas son las dos preguntas las dos opciones que tenemos nosotros con respecto a los catalizadores. Y tienen que ver claramente con la regeneración y reemplazo de los materiales, porque los catalizadores se agotan también. Acá tenemos el ejemplo del FCC, que es el craqueo catalítico, un lecho fluidizado circulante, donde la estrategia que ocupan acá fue la primera de las que le mencioné. El lecho está continuamente siendo regenerado. ¿Por qué razón? Porque al ser un proceso de craqueo catalítico, los catalizadores tienen características ácidas. Al tener características ácidas, promueven la deposición de carbón superficial, y eso conlleva a su desactivación instantánea. Por eso el tiempo de residencia de los sólidos y de contacto con los reactivos son sumamente bajos, en el orden de los segundos, y este catalizador tiene que estar continuamente entrando fresco y a la temperatura de reacción. Lo que se hace, una de las alternativas, es pasarlo por un lecho de combustión, donde se aprovecha el calor que genera a partir de la combustión del propio depósito sobre la superficie catalítica, del propio carbón, y así se genera calor, se precalienta el catalizador, está constantemente entrando catalizador fresco a la planta. Ahora vean también las dimensiones, la capacidad que tiene que tener una planta para operar de esta forma. Así que el producto tiene que ser un producto valioso, un producto que justifique una inversión de esta envergadura. Acá hay algunos números al respecto del ejemplo de las refinerías de petróleo que ocupan FCC como procesos de conversión. Ahora, ¿cómo nosotros nos acercamos al comportamiento real? Sobre todo en la primera etapa del diseño, porque cuando es un proceso conocido, ya uno puede haber desarrollado toda una infraestructura de investigación o una serie de datos, tener un volumen de datos que le permitan comprender el proceso y llevar a cabo su interpretación lo más cercana a la realidad posible. Ahora, en las primeras etapas, los reactores, lo más común es que desconozca la cinética, que tenga que hacer aproximaciones generales como la que ustedes ya han hecho hasta acá en algunas de las tareas de esta asignatura. Podría basarse también
en el rendimiento, tener un estimado de los rendimientos de los productos y con esto hacer una aproximación inicial y posteriormente llegar a lo que es el diseño detallado de los reactores y evaluar su costo, lo cual se ve más adelante en el tema, en la última cápsula de esta asignatura o de esta charla de la asignatura. Y con estos elementos yo me podría acercar a un comportamiento real. Que no es un comportamiento, digamos, matemáticamente atractivo, es un comportamiento, digamos, que cómo ponerlo, desde el punto de vista científico no sea muy llamativo, pero es lo que se hace en la práctica. O sea, uno cuando está desarrollando un proceso, lo que piensa básicamente en los rendimientos, en la pureza de los productos, en los elementos que están directamente relacionados con la economía que va a tener el proceso. Por eso a veces lo riguroso en estos casos eh, no es tanto lo que se persigue, sino más lo real. Ahora, ¿cómo nosotros determinamos el rendimiento? Resolviendo los balances de masa globales, teniendo una caracterización preliminar. Si tenemos, por ejemplo, una planta de pirólisis como conversión primaria, el líquido lo podemos analizar. ¿Por qué técnica? De las que ya conocemos, podríamos analizarlo por cromatografía gaseosa acoplada a masa, identificar los productos principales, después tener los patrones para estos productos y cuantificarlos. Esto es un análisis que se hace en determinadas ocasiones, es un análisis, digamos, recurrente en los procesos, pero no es un análisis que se hace cada minuto, cada hora, incluso cada día. O sea, simplemente para el control de la calidad del proceso que nos permite tener datos para estimar los rendimientos. Uno podría entonces, el rendimiento que se define en función de la cantidad de materia prima que yo estoy logrando transformar en mi producto final. También otro criterio importante que hay que definir es la conversión y la selectividad. Bueno, ustedes son parámetros que conocen, que hemos discutido hasta acá, pero el caso de la selectividad es muy relevante. Recuerden que si tenemos muy bajos niveles de selectividad para lograr pureza alta del producto, vamos a necesitar etapas de separación que son intensivas. Y ahí tenemos una de las limitaciones. Bueno, acá están las definiciones matemáticas de estos criterios que mencionamos y cómo nosotros podemos llegar a ellos. O sea, hay muchas alternativas para llegar a ellos. De hecho, en algunas de las tareas de esta asignatura ustedes van a aplicar estas, como son, por ejemplo, los cálculos de equilibrio. Uno podría tener datos de laboratorio. Este, por ejemplo, es una planta, digamos, de laboratorio a la escala de gramos para hacer termoconversión. Nosotros la ocupamos en su momento para hacer torrefacción, donde teníamos acá, son dos condensadores, acá tenemos un horno que está controlado por varias termocuplas, donde ocurre la transformación de la biomasa. Tenemos un medidor de gases, que es un equipo Oriva, que me permite medir la composición de los gases permanentes. Y bueno, esto es un baño termostatizado para el intercambio de calor. Es una planta simple, una planta que permite emular lo que podría ocurrir a mayor escala. Sin embargo, su utilidad es básicamente para generar datos que nos permitan tener estas bases de diseño que hemos conversado anteriormente y ojalá ser capaces de extrapolarlo hacia una planta piloto que posteriormente también sería la base para un escalado posterior a escala demostrativa. Después, bueno, tenemos que hablar de las etapas de separación y los reciclos. Esta etapa, bueno, sabemos que su finalidad es tratar de llegar a las especificaciones de nuestros productos, incluso recuperar algunos coproductos que podrían tener valor comercializable e incluso también separar los residuos, lo que se conocería como residuos del proceso, para llevarlo a posteriores etapas de tratamiento y disposición. Ahora, hay que tomar en consideración que las separaciones, uno tiene que tomarla en consideración que tiene que ver con separaciones de fase, por lo general involucran cálculos de equilibrio, el diseño de estas etapas, y las más comunes tenemos separaciones flash, donde las volatilidades relativas entre los compuestos que se separan son muy grandes y por tanto con un cambio de presión o temperatura puedo lograr espontáneamente que se separen. Tengo también aquellas separaciones más comunes, son las destilaciones. Ustedes también están familiarizados con ese tipo de etapa y así sucesivamente por diferencia de solubilidad, extracciones con determinados solventes,
absorción, adsorción. Hay muchas etapas de separación. Ahora el momento o el tipo de separación, operación que nosotros seleccionemos tiene que ver con las características del producto y las condiciones a las que se encuentra la corriente. Ahora, los reciclos tienen muchas aplicaciones en el diseño de procesos. Acá tenemos solo algunas de ellas. Recuperar reactivos que no se convierten, estamos hablando del reciclo en los compresores en las plantas de metanol, tratar de acercarse a un óptimo en selectividad, controlando a partir del reciclo la propia alimentación a los reactores, y así una serie de condiciones. De hecho, otra muy común es controlar la temperatura recirculando una fracción de los productos. Ahora, lo importante que tiene que ver, que tienen los reciclos, es que uno tiene que definir en una planta el mínimo de reciclos que ojalá que puede ocupar. Para ello hay varias metodologías para estimar el número mínimo de corrientes de corte, que se conocen aquellas corrientes que pasan de una sección a otra de los reciclos, y lo puede hacer a partir del árbol de Stewart u otras metodologías incluso más avanzadas que están basadas sobre programación y optimización. Después tenemos un elemento que es crucial y que nosotros vamos a ver en la segunda charla, en la segunda cápsula de esta conferencia, es la que tiene que ver con la recuperación térmica. ¿Por qué es tan relevante la recuperación térmica en las biorefinerías, en la conversión primaria de biomasa? Porque muchas de las aplicaciones, o en gran medida las aplicaciones de la biomasa, tienen que ver con aplicaciones energéticas. Entonces, si queremos desarrollar un combustible, si queremos aprovechar energéticamente una biomasa, tenemos que hacerlo de manera eficiente. Y para ello debemos recuperar todo el calor disponible en las corrientes internas del proceso. ¿Cuáles son aquellas corrientes internas del proceso? Aquellas que están dentro de los límites y que no conforman utilidades. Ustedes saben que las utilidades generales en los procesos son vapor, el aire, el agua. El vapor y el agua generalmente se ocupan para intercambio térmico. Bueno, el agua tiene un poco más de aplicaciones, pero el agua se ocupa para etapas de enfriamiento. El vapor de proceso, con vapor a baja presión, se ocupa en etapas de calentamiento. Y la idea es minimizar el uso de esas corrientes haciendo un diseño óptimo de la red de intercambio de calor. Y esto es una de las metodologías que se ocupa para ello, es la tecnología Pinch, que vamos a ver algunas de las bases de ella y vamos a tener una tarea relacionada con ese tema también en la asignatura. En la segunda cápsula vamos a conversarlo. Ahora, el uso de la tecnología Pinch no es nuevo. Estamos hablando de una metodología que ya tiene varios años, una tecnología del siglo pasado. Sin embargo, es muy vigente. Sin embargo, permite mejorar harto los procesos que están instalados. Incluso cuando se aplica desde el inicio del diseño, es muy ventajoso hacer la tecnología Pinch. ¿Por qué razón? Porque uno puede ubicar los equipos de manera consistente con el diseño de la red de intercambio de calor en condiciones de mínimo requerimiento de energía, y por tanto en muchos casos se ocupa también para el rediseño de red de intercambio de calor. Ustedes lo pueden ver así en la literatura. La idea de la tecnología Pinch es buscar un punto donde la cantidad de energía intercambiada por las utilidades, ya sean frías o calientes, sea mínima y que el costo de la red de intercambio de calor también sea mínimo. Esto es básicamente un problema de optimización donde el conflicto está entre el costo de inversión por el número de intercambiadores de calor y el costo de operación por el consumo de utilidades. Finalmente, cuando nosotros pasamos todas estas etapas, tenemos que llegar a una revisión del diagrama. Esta revisión del diagrama nos permite confirmar su validez, verificar la ausencia de equipos innecesarios, la ausencia de equipos necesarios, destacar las modificaciones que se necesitan para garantizar la operabilidad, porque uno puede tener un diagrama que teóricamente esté muy adecuado, sin embargo no se aleje de la facilidad para operar la planta. Esto se hace con un grupo multidisciplinario que no puede faltar en él los gerentes con alta experiencia. Son las personas, estamos hablando de gerentes de operaciones, básicamente de la planta, expertos en diseño. Lo ideal es que haya una empresa externa que nos haga una auditoría de este diseño, y esto nos permite también mejorarlo de manera sustancial. Y por último, en el caso de que exista la posibilidad, lo ideal es que una empresa externa también
desarrolle el estudio de los impactos que podría generar la instalación de esta planta. Acá en Chile, para cualquier proyecto, eso es, el estudio de impacto ambiental es obligatorio. Por tanto, lo que hemos visto hasta ahora lo podemos resumir en el siguiente diagrama. Para desarrollar el diagrama del proceso, tenemos que tomar en cuenta estos tres aspectos: partir de su anatomía, diagrama de bloque, recopilar la información en nuestro primer estadio. De hecho, acá en paralelo podríamos incluir, hacer una descripción literal del proceso base y después comenzar con el proceso jerárquico que vimos anteriormente para ir mejorándolo, tomando en consideración que es un proceso multidisciplinario, que o sea que es un procedimiento que debe ser multidisciplinario, enfocado desde muchos puntos de vista. Los aspectos económicos van a definir en gran medida las alternativas que planteamos, o sea, forman parte de las restricciones que vimos al inicio, y la idea es tratar de hacer desarrollar diferentes alternativas hasta llegar a una solución lo más óptima posible. Hasta aquí es la primera cápsula de la charla número 7 de la asignatura. En la charla siguiente vamos a comenzar, o sea, en las cápsulas siguientes vamos a tratar de hacer énfasis en dos elementos fundamentales. El primero es el diseño de redes de intercambio de calor para un mínimo requerimiento de energía, y esto lo vamos a hacer a partir de la metodología Pinch, lo cual ustedes pueden consultar en la red. Ya tienen ADECA, tienen disponibles los materiales para esta sección. Y por último vamos a ver algunos elementos de la evaluación económica de procesos que nosotros consideramos que son fundamentales y que de hecho están involucrados con la tarea final del curso. Cualquier duda, cualquier aclaración la podemos ir viendo en la medida que desarrollemos las siguientes actividades de consulta.